Damos la bienvenida a todos a este workshop de Data Visualization a cargo de Medi Blanco. Ustedes saben, digamos, de la Gerencia de Recursos Humanos se elabora este tipo de actividades en conjunto con distintas áreas y distintos colaboradores de la empresa. En esta oportunidad, Medi Blanco muy generosamente nos va a compartir sus conocimientos acerca de esta herramienta de Data Visualization. Desde hace unos días empezamos a programar la actividad. Ella estuvo a cargo de la elaboración de la presentación. Y bueno, de nuestra parte queremos contarles que Data Visualization es una herramienta de Business Intelligence orientada al Data Discovery. Dicha herramienta se lleva a cargo el proceso de interpretación, contraste y comparación de datos a fin de generar información comprensible para el usuario. Se presentará la herramienta de visualización que permite explorar datos y descubrir patrones relevantes mediante visualización intuitivas e interactivas para los usuarios. Esta actividad, como bien les dije, ya la conocen a Medi, pero Medi, cabe destacar, digamos, que Medi es oriunda de Venezuela. ¿Cómo? ¿Es compañero tuyo eso? No sé, debe ser. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a silenciar a los participantes, por favor. Medi es oriunda de Venezuela, puntualmente de Caracas. Vive en Argentina desde hace un poquito más de 2 años. Es ingeniera en sistemas y cuenta con más de 4 años en el sector de IT. Actualmente se desempeña dentro del cliente Oracle. Ella es parte de la gerencia de Professional Services, así que agradecemos también a los responsables de esa unidad de negocios, Javier Perelindo, Sol Cruz, Nahuel Hacha, quienes nos han ayudado mucho para la elaboración de esta actividad. Creo que no me olvido más nada. Sí, quería comentarles, tratamos de mantener los micrófonos silenciados para evitar el ruido ambiente. El chat va a ser la herramienta por la cual podremos canalizar preguntas. Ante la exposición seguramente Medi quizá necesite acercarte a alguna de las preguntas porque quizá necesita ser respondida de inmediato. Vos evaluarás si lo haces, si lo respondes de inmediato, si lo vas a responder un poquito más adelante. También sabes que contamos con un corte aproximadamente dentro de los primeros 40-50 minutos de exposición, dentro de lo posible. Si considerás que es antes, será antes, no hay ningún problema. Vale. Creo que esas son las características de esta actividad. Así que ya te cedo a vos el micrófono y te dejo que nos compartas todos tus conocimientos. Bueno, buenos días, gracias. Ante todo agradecer a Jonay por la oportunidad para dar este workshop, para compartir mis conocimientos. Gracias Agustín por lo que mencionabas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de la herramienta de Data Visualization. Es una herramienta utilizada en el área de BI, de Business Intelligence, o inteligencia de negocios. Esta área básicamente lo que hace es que nos permite indagar, conocer datos y analizarlos para poder tomar decisiones dentro de las empresas. Vamos a estar hablando mucho sobre lo que es la herramienta, los términos más utilizados en esta área y ese tipo de cosas. Por favor, voy a pedir que apaguemos las cámaras para evitar distracciones, así como están silenciados los micrófonos. Ahora bien, vamos a iniciar con el workshop de exploración de datos con Oracle Data Visualization. Si tienen alguna duda, como bien comentó Agustín, vamos a tener disponible lo que es el chat. Si voy muy rápido, porque estoy nerviosa y hablo muy rápido, pueden escribirme también por el chat para hablar un poquito más lento. Así que iniciemos. Durante este workshop vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar de lo que es Oracle Data Visualization, las versiones y los beneficios que tiene el uso de la herramienta. La terminología que suele ser usada durante el workshop, para que estemos un poco más en contexto de lo que estamos hablando. En las etapas del proceso analítico, ya vamos a ver un poco qué es un proceso analítico. Lo que es download o descarga de la herramienta y lo que es la instalación. Luego vamos a tener lo que es un overview de la herramienta, luego de que ya está descargada e instalada, más el look and feel de la herramienta. Una parte práctica y finalmente vamos a tener lo que son la ronda de preguntas si tienen alguna duda. Bien. ¿Qué es Oracle Data Visualization?
Como bien nos comentó Agustín, Oracle Data Visualization también suele ser llamada Oracle Analytics. Es una herramienta de visualización de la suite de Oracle que nos permite explorar datos. Lo que nos permite es crear diferentes reportes para hacer visualizaciones más intuitivas que puedan ser entendidas por cualquier tipo de usuarios y que nos permitan tomar decisiones en pro del desarrollo, desenvolvimiento de esos datos. Dentro de las versiones que tenemos para el Oracle Data Visualization o Oracle Analytics son las siguientes. Tenemos una versión de Oracle Analytics Desktop que es free. Para esto requiere que nos creemos una cuenta de Oracle y les daría una licencia de 30 días gratis al realizar esa suscripción. También tenemos la versión que es on-premise o en casa. Esto quiere decir que la herramienta es instalada bajo los servidores o bajo la red de la empresa. Tenemos también la versión cloud, que es el Oracle Analytics Cloud, y finalmente lo que es una aplicación mobile, que es el Oracle Analytics Day by Day. Dentro de los beneficios que tiene esta herramienta o su uso, es que es muy fácil de utilizar. Es una herramienta que suele ser bastante intuitiva, lo que nos permite que podamos utilizarla sin tener conocimientos dentro del área técnica. Incluso si tienen muchos conocimientos en el área técnica, también tienen muchísimas cosas para poder explorar y explotar. Otro beneficio que tenemos es la versatilidad para compartir. Es importante destacar que esta versatilidad para compartir va atada a lo que es la versión. Dependiendo de la versión que tengamos del Oracle Data Visualization o del Oracle Analytics, pues vamos a poder compartir de diferentes maneras. Bien sea mediante las versiones, bien sea mediante cloud, mediante el móvil. Luego tenemos lo que es la velocidad en la carga de los datos. Esta velocidad es a la hora de poder visualizarlos, a la hora de poder procesarlos. Tenemos muchas configuraciones para establecer lo que es cómo vamos a visualizar estos datos. Bien sea en vivo, bien sea almacenarnos en caché, para optimizar lo que son las consultas contra lo que van a ser nuestras conexiones. Y finalmente, que es self-service. Nos permite crear diferentes análisis para ser distribuidos, como queramos. Terminología frecuente. Data Discovery es un término utilizado dentro de lo que es Business Intelligence, que lo que quiere decir es que podemos realizar descubrimiento de datos. Data Visualization está orientado hacia el descubrimiento de datos, el descubrimiento de patrones, podemos ver dentro de líneas de tiempo cuál es el comportamiento de nuestros datos y ese tipo de cosas. Luego tenemos lo que son los dashboards. Los dashboards son también tableros, en español. Lo que son es un conjunto de visualizaciones o un conjunto de gráficos, como podemos ver en esta imagen. Esto vendría siendo un dashboard. Un conjunto de información que podemos visualizar y analizar. Los datasets. Los datasets son set de datos. Para nosotros poder crear lo que son nuestros dashboards o nuestros tableros, necesitamos partir de un set de datos o de un modelo de datos. Y el data flow es el flujo de datos. Esto lo que nos permite es tener un conjunto de datasets que podemos unir y que podemos ir procesando. Ya un poco más adelante vamos a ver a mayor detalle cómo funciona un data flow. Dentro de las etapas del proceso analítico. BI lo que busca es que tengamos una serie de información que posiblemente no entendemos o sí entendemos y la procesemos de una manera de que sea mucho más fácil de entender para las personas del negocio. Entonces el flujo del proceso analítico es el siguiente. Así se crea una visualización. Partimos de un modelo de datos, un set de datos, que pueden ser diferentes tipos de base de datos o incluso archivos planos. Archivos planos, llámese un CSV, un XLS, incluso archivos TXT. Luego de que tenemos definido nuestro set de datos, lo que hacemos es conectarlos a nuestra herramienta, Data Visualization o Oracle Analytics. Y finalmente nos permite crear todos nuestros dashboards dentro de la herramienta. También la herramienta, como bien comentaba, tiene los beneficios de poder compartirlas a través de los siguientes medios, como bien hablábamos. Lo que es cloud,
mobile, o incluso podemos generar archivos para que sean compartidos en la versión free, en la desktop. Bien, hablemos un poquito de lo que es la descarga. Esta es una herramienta muy sencilla de utilizar, como les comentaba, aunque tengan o no tengan conocimiento. Para poder descargarla, lo primero que tienen que hacer es ingresar a esta URL, que es de Oracle. Y como bien vemos, dice prueba gratuita en la nube, o si la vamos a descargar, tenemos que haber creado, como les comentaba también, lo que es nuestra cuenta de Oracle. Lo que hacemos clic es al icono de descargar. Aquí tenemos la última versión disponible del Oracle Analytics Desktop, que es la 5.5. Y en la misma página vamos a tener las instrucciones de cómo descargarlas en caso de que no sepamos cómo hacerlo. Uno de los requisitos importantes a destacar es que la versión desktop solo funciona en sistema operativo Windows o Mac. Ahora bien, después de que la descarguemos, lo que esto nos va a generar es un archivo .zip. Para que se descargue tenemos que indicarle cuál es el sistema operativo que estamos trabajando y cuál idioma queremos descargarlo. Yo en mi caso me descargué la versión en inglés. Descomprimimos nuestro .zip y nos genera este archivo .exe que vamos a ejecutar con permisos de administrador. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y nos abre esta ventanita. En esta ventana lo que podemos indicarle es la ruta donde vamos a instalar la aplicación dentro de nuestra máquina. Por default viene configurada esta ruta y la genera en nuestro directorio en nuestra máquina. Podemos decirle que nos cree un acceso directo, que la inicie una vez terminada la instalación y que nos descargue unos ejemplos que tiene. Podemos seleccionar cualquiera de esas opciones o ninguna. Bien, una vez que nosotros hemos instalado ya nuestra aplicación, que culminó y que la inició porque le dije que iniciara después de la instalación, esta es la primera pantalla que nosotros podemos visualizar. Esto vendría siendo lo que es nuestro Oracle Analytics Home. Aquí, bueno, más adelante vamos a ir viendo muchas capacidades que tiene esto, como que, por ejemplo, podemos customizarla, podemos adaptarla a visualizar lo que nosotros queramos, entre otras cosas. Si nosotros hacemos clic sobre este icono, lo que vamos a desplegar son estas opciones para navegar dentro de la herramienta. En principio tenemos lo que es la de Home, que visualizamos todos los proyectos que tengamos cargados, todas nuestras conexiones, dataset, etc. Cuando hacemos clic sobre catálogo, lo que podríamos visualizar son todos los proyectos que tenemos generados en nuestra herramienta. En este caso, pues como la estoy instalando no tengo ninguno, así que vamos al siguiente. Cuando hacemos clic sobre data, tenemos una sección que es referente a todo lo que es la creación de los datos. Partiendo de las conexiones, en caso de que las necesitemos, los datasets, que como les comentaba, bien pueden ser atados a una conexión de base de datos o pueden ser subidos como un archivo plano. Los data flow y las secuencias. En las conexiones. Dentro de las conexiones que tenemos en Data Visualization, tenemos una gama muy amplia de conexiones. Partiendo primero de la suite de Oracle, que tenemos, pueden ser bien sea aplicaciones, base de datos autónomas, contenedores de datos para extraer los archivos, entre otros. También tenemos conexiones que van atadas a Big Data, Teradata, Hive, MongoDB o Spark. Y bueno, finalmente, los datasets que podemos generar como archivos planos. Data Flow. Bien, el Data Flow lo que nos permite crear es un flujo de datos con capacidades para crear ETL. ¿Qué es ETL? ETL parte del nombre Extract, Transform, Load. Extraer, transformar y cargar datos. Este es el proceso que puede simular la creación de nuestro dataset. Al final lo que generamos es un dataset cuando hacemos este proceso en el Data Flow. Lo que podemos crear aquí es tener dos conexiones, como vemos aquí, dos sets de datos, y unirlos por join, filtrarlos para discriminar información que no queramos visualizar, aplicar cálculos matemáticos, entre otros. Aquí en este panel podemos ver todo lo que son todas las capacidades o todas las características o componentes que podemos asignar en el Data Flow. Y acá abajo lo que podemos ir visualizando es un preview data
de todo ese proceso que vamos generando. Si nos paramos sobre cada uno de los pasos, aquí nos va a mostrar la información que devuelve esa consulta. Y finalmente tenemos un paso que es salvar data. Salvar data lo que nos permite crear es ese dataset, como bien les comentaba. Bien puede ser dentro de nuestra aplicación local, lo que nos genera un archivo que nosotros decidimos si es un CSV o un XLS, o bien podemos almacenarlo en una base de datos. Si nosotros tenemos una conexión a una base de datos y tenemos permisos para escribir sobre ella, bien podemos decirle que nos genere una tabla o una vista a partir de este flujo de datos para luego poder consumirlo. Bueno, otra parte que tenemos dentro de la herramienta es la parte de Machine Learning. Se me olvidó comentarles que cuando nosotros creamos un data flow, dentro de los componentes también tiene para aplicar lo que es Machine Learning. Tiene componentes que lo que tienen es integrado un algoritmo que nos permite hacer múltiples cosas para el aprendizaje. A partir de un data flow, nosotros generamos un modelo para implementar Machine Learning dentro de las visualizaciones. Bien. Algo importante que tenemos en nuestra versión de esto es Console. En el Console, como podemos ver, tenemos maps o extensiones y Save Domains. Aquí lo que podríamos hacer es si nosotros queremos generar una visualización que contenga un mapa de un país en específico, un continente, lo que podemos hacer es cargar nuestro mapa acá, se carga un archivo JSON o GeoJSON y lo aplicamos en nuestra visualización. Perdón. Y finalmente tenemos las extensiones. Las extensiones lo que nos permite es que descarguemos otro tipo de visualizaciones que no están incorporadas aquí, pero que podemos añadirles. Y Save Domains es para administrar la seguridad, para añadir dominios que queramos utilizar dentro de la herramienta. Vamos a ver un poco más adelante que podemos cargar bien sea URLs para subir imágenes. Si queremos hacer una visualización con alguna imagen, podemos cargar la URL y lo que hacemos es guardar el dominio aquí. Y por último, tendríamos lo que es la parte de Academy. Tiene incorporada una parte de aprendizaje, que es uno de los potenciales también que tiene esta herramienta, porque como les comentaba, si no tienes ningún dominio de la herramienta, ningún conocimiento técnico, pues te va guiando paso a paso como tú lo puedes hacer. Una guía de starter para iniciar, al hacer clic en esos iconos lo que hace es llevarte a una página oficial de Oracle con su documentación. Toda la documentación de Oracle está en inglés. Y bueno, también tenemos una serie de videos. Si yo quiero conectar una data, me lleva un video de cómo hacer el paso a paso para establecer nuestra conexión. Esta parte es bastante interesante porque nos permite ir aprendiendo en el camino si no sabemos. Bien. Look and Feel, exploración de visualizaciones. Dentro de las fases del proceso analítico, tenemos la parte de la conexión del set de datos y a partir de ese set de datos podemos crear nuestras visualizaciones. Las visualizaciones pueden ser múltiples. Tenemos una gama súper amplia de visualizaciones. De tablas, tenemos también de tipo tarta, rectángulos, tipo texto, tipos tablas y lo que queremos al final es tener una tabla comparativa. Y bueno, también podemos añadirle nuevos gráficos que no estén incorporados acá. Bien. Una vez que tenemos nuestro set de datos, debemos crear un proyecto para poder hacer nuestras visualizaciones. En el proyecto, le damos New Proyecto, igual vamos a ir viendo más en detalle en la práctica. Lo que tenemos es esta vista. Básicamente, para nosotros crear un proyecto, tenemos 3 tabs importantes. Uno, de preparar la data. En caso de que solo tengamos un dataset y no hayamos creado un data flow, pues podemos preparar la data acá. ¿Qué podemos hacer en ese preparar data? Cambiarle los nombres a las columnas que tengamos definidas, generar fórmulas en base a esas columnas. Incluso ahí tenemos toda la parte de los modelos relacionales. Aquí mismo podemos cruzar información si queremos añadir otro dataset y establecer nuestras relaciones. Luego tendríamos la parte de visualizar, que ya es propiamente para nosotros crear nuestros tableros. En este panel lo que podemos ver es nuestro dataset.
Aquí, por ejemplo, tengo cargado un set de datos compras y está discriminado por diferentes niveles. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera crear cálculos, se me va a incorporar acá. Si yo les selecciono, por ejemplo, un campo propio dentro de mi dataset, me va a dar las características que tiene asociados. En este caso estaba seleccionada una fecha, me dice que es tipo atributo. Esto de tipo atributo es que dentro de las visualizaciones nosotros tenemos definidos dos tipos. Uno es una métrica y dos, un atributo. La métrica es todo aquello que podemos contabilizar. Y el atributo es una característica propia de esas métricas, por así decirlo. Podemos definir los tipos de datos, si es texto, y los métodos de agregación que esto aplica en el caso de que sea una métrica. Bien. Look and Feel, distribución de informes. Una vez que nosotros hemos creado nuestras visualizaciones, podemos compartirla, vuelvo atrás, a través de la pestaña Narrate. En Narrate lo que nos permite es ir creando screenshot de todos los canvas o de todos los canvas o tableros que tengamos creados. Lo añadimos en Narrate y lo podemos exportar, bien sea como una PPT, como un .pdf. Podemos generar un archivo .dba, que el archivo .dba es el contenedor de todo el proyecto, que nos incorporaría lo que vendrían siendo los datos que tiene nuestro proyecto, entre otros tipos. Bueno, en la parte de distribución de informes yo les comentaba que esto va atado a la versión que tengamos disponible de nuestro Data Visualization. Para la versión desktop no tenemos ni roles ni permisos, pero lo que podemos hacer es nosotros como encriptar ese proyecto, asignarle una clave para que solo lo pueda levantar una persona que tenga los permisos asignados por nosotros, que tenga esa clave. Pero si tenemos las otras versiones, bien sea la on-premise o la cloud, tenemos una serie de permisos, de roles, de usuarios y de permisos que se le asignan. Bueno, hasta acá van preguntas. ¿Tienen alguna duda? Hola. Hola. ¿Qué tal? Diego te habla. Yo tengo una Hola, Diego. consulta. Sí. Con los sets de datos iniciales que en el data flow que habías mostrado, ¿Sí? ¿ahí pueden ser de diferente tipo o tienen que ser iguales? Digamos, ¿puedo mezclar un XLM, o sea, un archivo de Excel con algo que venga de una base de datos, por ejemplo? ¿O Sí. el formato de archivo tiene que ser el mismo? No, por ejemplo, si tú vas a crear un data flow, tú puedes bien cruzar diferentes tipos de archivos. Incluso puedes tener conexiones de base de datos que sean de diferentes tipos de base de datos. Puedes cruzar una MySQL con una Oracle. No es necesario que sean todos del mismo tipo para que puedan matchar. De igual manera, esto aplica en el proyecto. No solo en un data flow, sino en el proyecto tú quieres incorporar nuevos datasets, pues pueden ser de diferentes tipos. Claro, si yo era más que nada si se podían matchar diferentes tipos. Sí, sí, sí. Maggie, ¿te paso una consulta? Dígame. Sí, bueno, respecto a la parte de transformaciones de datos, si llega un momento que vos tenés que volver a juntar, ¿lo hace automáticamente a todas las transformaciones? ¿Cómo? Tenés que refrescar todos los datos, digamos. Si quieres refrescar todos los datos, tienes que refrescar todas las transformaciones. No. Lo vamos a ver un poquito más en la práctica, pero tienes una parte que te dice recargar datos, que no va atada a la configuración de los sets de datos, por así decirlo. Ah, bien. Entonces el análisis que hacés lo hacés, digamos, con los datos que tenés cuando hiciste la primera recolección. Exactamente. Bien, muchas gracias. Sergio, no corre en Linux, y eso que Oracle tiene una propia distribución en Linux. Eso para la versión de desktop. Hasta ahora, entonces, vamos bien. Agustín, no sé si te parece que hagamos el break ahorita y continuemos con la parte de la práctica luego del break, o iniciamos como tú prefieras. Bien, vamos a aprovechar a ver si alguien tiene alguna pregunta más para hacerlo. Es el momento. Por mi parte, tengo una duda respecto si, digamos, esta herramienta tiene algo que ver con data science, inteligencia artificial. Si bien se habla de business intelligence, me gustaría saber si está asociada con estos términos.
Sí, está asociada con los términos. Fíjate, por lo menos la parte de Machine Learning tiene mucho que ver con esto. Son modelos que tú utilizas en toda esa área. Puedes crear patrones predictivos o ese tipo de cosas. Ok, pues una vez leí que Analytics es una rama de la minería de datos. Sí, fíjate que por lo menos hablábamos un poco de que cuando tú haces un data flow, tú tienes incorporada una especie de ETL. O sea, tú puedes procesar tus datos dentro de la herramienta. Bien. Joseph tiene una consulta. Sí, Joseph. Aprovechemos, Joseph, por favor. Una vez se crea un proyecto de datos, se despliega en el servidor. ¿A su vez existe algún tipo de endpoint para acceder a dicha tabla? No entiendo muy bien tu pregunta. Si querés, Joseph, podés abrir tu micrófono y canalizar Sí. la manera verbal. Aló, hola. Hola. Ok. Bueno, una vez que tienes listo el proyecto de Data Science, ¿en qué servidor o en qué tipo de servidor se despliega? O si es que se despliega de la forma que yo pienso. O sea, es Bueno, que desplegarlo como un proyecto normal, Java. como comenté, él va atado a las versiones. Lo que genera al final es un punto de DBA. Si tú tienes una versión on-premise, el punto de DBA tú lo puedes compartir, lo puedes exportar y lo pueden levantar en diferentes versiones. Si tú tienes, por ejemplo, una versión on-premise, para tú desplegarlo o para compartirlo, pues lo que puedes hacer es habilitarlo en carpetas compartidas o darle permisos a diferentes usuarios para que puedan acceder con él a través de una URL. Todo esto es online. Y si tú tienes el Oracle Analytics Cloud, pues funciona de la misma manera. Se despliega a través de una URL, tú ingresas o compartes el archivo .dba para que pueda ser exportado en diferentes versiones. Perfecto, perfecto. O, por ejemplo, como tú dices acá, si tú tienes una tabla, tú bien puedes exportar esa tabla que generaste como un archivo Excel, si tú quieres compartirlo de esa manera, no algo tan complejo. Bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? De verdad que la herramienta es bastante potente. Yo tengo 2 años trabajando con esta y realmente tiene muchos releases. Con el tiempo se van actualizando muchas cosas. Yo, por ejemplo, que tengo ese tiempo trabajando con la herramienta, no la conozco en su totalidad, porque siempre se incorporan muchísimas cosas. Pero sirve no solo utilizarla a nivel empresarial, sino puede uno utilizarla a nivel personal. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con esto, generaba archivos míos personales de mis economías y iba viendo los gastos que tenía mensual. Y ahí podía ver, por ejemplo, dónde puedo ahorrar este mes y ese tipo de cosas. Pueden ser implementadas de diferentes maneras. Y al caso también tenemos que los datos es el corazón de todas las cosas. Si nosotros conocemos nuestros datos, podemos tomar decisiones muy importantes. Un caso muy particular que me contaron cuando me inicié con la herramienta era de una persona que tenía un negocio y tenía una cantidad de personas por turno para trabajar. Era una empresa de ventas. Y ponte que tenían 2 personas en la mañana y 2 personas en la tarde. Resulta que a través de la herramienta, al analizando los datos, se dio cuenta que en la tarde había muchísima más afluencia de personas que en la mañana. Entonces lo que hizo fue asignar otro recurso al turno de la tarde y así aprovechó todo, como que le dio esa versatilidad a las personas de poder trabajar en un turno diferente y él pudo cubrir sus necesidades. Entonces los datos de verdad que nos permiten hacer muchísimas cosas conociéndolos. Sí, Si no tenemos más preguntas. muy bueno esto que decís, digamos, para mí el desafío es transformar los datos en información. Porque los datos Y la siempre... información comprensible, exactamente. Bien, bien, eso es lo que busca. Sí. Ese es el desafío. Alguna vez en la facultad, en la universidad, como decimos nosotros, nos comentaban la diferencia entre información y entre datos. Datos simplemente es un número que tú por sí solo capaz y te dice o no te dice nada, pero la información es tomar ese dato y analizarlo, saber que te está diciendo algo. Eso es una información, que es muy diferente del dato.
Bien, bien, muy bien. Me parece un buen cierre para esta primera parte de la exposición. Estamos alcanzando casi los 40 minutos, así que podemos aprovechar para cortar 5 minutos, tomar un vaso de agua, juntar fuerzas y continuar con la segunda parte de la exposición. Hay una pregunta más de Derwis Mejías. ¿Se puede comparar los datos de dos proyectos? Dependiendo de las versiones, por ejemplo, para lo que es on-premise y OAC, el Data Visualization es como un componente de lo que es el Oracle BI. El Oracle BI, a su vez, lo que tiene es una parte de BI clásico, son como un tipo de reportes predefinidos, por así decirlo, con un modelo propio. Y luego tienes la parte del Analytics. Tú bien podrías anidar tus reportes que tú creas en Data Visualization dentro de tus reportes de BI tradicional. Y así comparas dos proyectos diferentes. De nada, Derwin. Bien, muy bien. Bueno, igual en la práctica, si van surgiendo muchas más preguntas, las vamos viendo en el camino. Bien. Bueno, aprovechamos a cortar 5 minutos, si estás de acuerdo, May, son las 10:36. Me parece a las 10:42 damos continuación al curso. Vale, genial. Bien, muy bien. Bueno, en 5 minutos retomamos. Muchas gracias. Ok.
Bueno, muy bien. Aprovechamos el tiempo, las fuerzas, tomar un poquito de agua y dar continuación a la segunda etapa de esta actividad. Así que bueno, May, nuevamente te cedo la palabra para que nos sigas compartiendo tus conocimientos sobre la herramienta. Sebastián, gracias por el link. Ese link que pasó él es donde podemos descargar lo que es el ejecutable. Ahí habilita la cámara. Bien. Bueno, como les comenté, esta es la pantalla que vemos cuando ejecutamos nuestra aplicación dentro de nuestro desktop. Esta es la página de Home. Si hacemos clic en el tab, podemos ver que estamos en Home. Una de las características lindas de esto es que podemos personalizarlos, como les comentaba. Si nosotros hacemos clic acá, lo que podemos ver es Customize Home Page. Cuando hacemos clic aquí, podemos seleccionar qué queremos visualizar dentro de nuestra página. Aquí, por ejemplo, si lo descliqueamos, lo que hacemos es deshabilitar nuestro banner de Get Started que tenemos allá. Podemos también mover el orden en el que se visualizan nuestras cosas. Y salvar los cambios, pues lo que hace es redistribuirnos cómo está nuestra página de Home. Voy a devolver el cambio. Acá. Bien. Ahí tenemos nuevamente nuestra página. Ahora, como les comentaba, tenemos estas diferentes secciones. Los proyectos para lo que tenemos creado. Aquí, por ejemplo, tengo importado un proyecto. Un poquito más adelante les voy a explicar cómo podemos importar un proyecto, un punto DBA. Aquí visualizamos todo lo que es la parte de los datos. Por ejemplo, este set de datos están asociados a ese proyecto. Acá tenemos lo que es la parte de otro que yo importé. Las conexiones, en caso de que queramos extraer nuestro set de datos de una base de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos crear, sorry, estamos en vivo, todo esto puede pasar. Si vamos a crear una conexión, yo le puedo dar Create y le doy Connection. Y aquí puedo establecer qué tipo de conexión yo quiero hacer. Miren que tenemos incluso servidor Amazon para poder establecer conexiones. Y es muy amplio el set de conexiones que tiene Oracle Data Visualization o Data Analytics. Y vean que tenemos parte de Teradata. Para Big Data tenemos Spark. Está Hadoop por ahí también. Realmente es muy poderosa con lo que querramos extraer nuestras datas. Incluso podemos tener contenedores de data, como vendría siendo el Oracle. ¿Dónde está? Por acá está nuestro contenedor. Service Cloud. Oracle Service Cloud podría ser. También tenemos bases de datos autónomas, como Autonomous Data Warehouse o Autonomous Transaction Processing. La verdad es bastante amplia. Los data flow, que los creamos a partir de diferentes datasets. Y las secuencias lo que nos permite es ejecutar diferentes data flow. Si nosotros tuviéramos un proceso y quisiéramos cargar diferentes datasets en diferentes órdenes, lo que podemos establecer aquí es cómo se van a ejecutar, en cuál orden. Si vamos a la parte de Machine Learning, pues acá, por ejemplo, no tenemos creado, pero bien les comenté en la parte teórica que a partir de un data flow nosotros podemos crear ese modelo de Machine Learning. La parte de console, aquí podemos cargar nuestros mapas. Hay unos mapas que pueden ser customizables, que dentro de la página de Oracle pueden bajarse los puntos GeoJSON o los puntos JSON, y tiene incorporado ya diferentes mapas por si los quieren utilizar. Si volvemos a la parte de console, tenemos las extensiones. Aquí yo cargué una, podríamos cargar otra, creo que por aquí tengo otra. Se levanta a partir de un punto zip, también se descarga de la página de Oracle. Esto es para habilitar otro tipo de gráficos. Si hacemos clic acá, el del punto zip debería extraer esa extensión. Ahí está.
y nos incorpora nuestro nuevo gráfico. Cuando estemos creando los dashboards, les muestro cuáles son los tipos de gráficos que se nos incorporaron. Y en la parte de Academics, tenemos toda la parte de Learning para aprender. Si hacemos nosotros, por ejemplo, clic acá, esto nos redirecciona a una página de Oracle, la página oficial, y nos levanta toda la documentación. Como les comenté, esa documentación está en inglés. Igualmente para crear. Y bueno, así. De este lado podemos visualizar este icono de interrogación, help, si necesitamos ayuda respecto a alguna duda que tengamos de la aplicación, cómo funciona, nos envía la documentación oficial de Oracle. About nos habla de la versión que tengo disponible es la 5.6. Y si vemos dentro del update, lo que nos va a mostrar es si tenemos un nuevo release disponible para nosotros actualizarlo. Nos dice que la versión que tengo instalada es la última. Bien. Bueno, vamos a la parte de datos, que es la raíz de la creación de nuestros proyectos. Vamos a crear un dataset primero. Hacemos clic en el icono de Create, le damos Dataset, y en este caso yo voy a subir un archivo, puede ser un CSV, puede ser drag and drop, puedo buscar mi carpeta y arrastrarlo hasta acá, o bien puedo buscarlo. Aquí yo tengo una carpeta de workshop, y aquí me dice que tengo un archivo .xls disponible, pero ese ya lo subí. Si vemos acá, tenemos diferentes tipos para subir, bien sea un XLS, un .text o TXT, un CSV, y aquí puedo visualizar todos los archivos a ver cuál necesito. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar el .csv info, el XLS. Importante, él tiene un máximo permitido de columnas acorde a la versión para poder subir la data. Entonces eso tenemos que contemplarlo. .csv. Ok. Chévere. Ahí sube el archivo y este es el preview que vemos de nuestra data. Este es nuestro dataset. Aquí podríamos configurarle cuál es el nombre que nosotros queremos. Vamos a colocarle dataset, información, recursos humanos por género. Todo lo eliminamos. Él automáticamente en la descripción nos carga la fuente de la que proviene nuestros datos. Aquí proviene de un .csv, lo podemos dejar así. El archivo que levanta y él por default nos configura, o él tiene la inteligencia para él saber qué tipo de archivo es, cómo está estructurado. Entonces él determina que está separado por coma y en base a eso, pues me trae toda la información. Ahí ya tenemos nuestro dataset creado. Vamos a añadirlo. Esperamos un poquito que cargue. Y finalmente esto nos va a aparecer en la pantalla de dataset. Ahí nos dice que ya se cargó. Bien, ahí está cargando toda la parte de los datos. Y aquí lo que podríamos ver si seleccionamos esta basecita es de dónde viene nuestra conexión. Sabemos que es un archivo plano que subimos, un .csv, y nos da todos los atributos, todos los campos que vienen dentro de nuestro archivo. Por ejemplo, él identifica qué categoría corresponde a lo que es un atributo. Sí, les había comentado lo que era un atributo y lo que era una medida. El atributo es la característica, por así decirlo. Y aquí lo podemos ver. Podemos hacer múltiples cosas dentro de este dataset. Esto va atado a qué tipo de atributo, o qué tipo de campo tenemos en nuestro set de datos. Por ejemplo, aquí que es tipo texto y atributo, nos permite renombrarlo, duplicarlo si queremos utilizarlo con un nombre diferente y guardar la versión vieja. Tenemos para convertirlo a tipo número. En este caso no nos convendría porque es tipo texto. Convertir a date. Y bueno, así hace múltiples cosas. Otra característica importante que tenemos aquí, que a mí me gusta mucho, es el uppercase. A veces tenemos los datos
que no están igual cargados. Ponte tú que vienen de un formulario y unos están en mayúscula, los otros están en minúscula. Entonces esto como que lo que hace es estilizar nuestros datos y los unifica. Véanse que ahí los puso todo en mayúscula. Otra cosa que tenemos, que también es importante, es poderosa, es que podemos ir viendo el trace, el trayecto que ejecutamos en nuestros datos. Él aquí, por ejemplo, me dice que el primer paso que yo seguí fue cargar mi archivo, el segundo que hice fue hacerle uppercase a categoría. Y si yo no quisiera devolver mi cambio, yo le doy atrás y listo, nada ha pasado. Estas son características bastante buenas de este tipo de cosas. Bueno, si nosotros queremos visualizar nuestro dataset, vamos a la parte de data, le decimos que don't save porque no ejecutamos ningún cambio importante, y aquí visualizamos nuestro archivo que generó, que es un .csv. Bueno, ahora en la parte de data flow. La de conexiones me la voy a saltar porque no tengo ninguna conexión a base de datos disponible para mostrarles. En la parte de data flow, lo que hacemos es agarramos nuestro set de datos inicial, data flow, le damos crear data flow. Bien, y aquí lo primero que me arroja es esta ventana, donde me dice todo el set de datos disponibles, y si yo no quiero ninguno de esos sets de datos, sino que quiero otro, le digo simplemente crear dataset, y él me permite subir otro. Si va atado ese set de datos a una conexión de base de datos, pues simplemente yo le digo create conexión. Como que todo tiene relación para que no tengas que salir del panel y volver a empezar. O sea, si a ti se te olvida, ay no, necesito incorporar un nuevo dataset que viene de una base de datos y no tengo la conexión, vas y la creas. Realmente es muy dinámico esto. Y si no, lo cancelamos. Muy sencillo. Bien, vamos a añadir aquí un dataset. Vamos a añadir el de compras. Bien, vamos a esperar que cargue. Ahí tenemos nuestro archivo de compras. Los datos que tenemos dentro de nuestro archivo es una fecha, un ID de contrato, una unidad ejecutora, jurisdicción, proveedor, quit, importe. Toda esta es por información de unas compras que se ejecutaron. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a depurarlo. Vamos a seleccionar las columnas que realmente nos interesan en nuestro archivo. Entonces, simplemente, les muestro nuevamente, vamos al panel donde está el Data Flow Step. Tomamos el paso que queramos ejecutar, en nuestro caso en este punto es seleccionar columnas, lo arrastramos y ahí nos permite. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo son todas las que tenemos en este momento visibles. Entonces, si por ejemplo yo no quisiera ver, no sé, algo que no sea importante, bueno, unidad ejecutora. Entonces lo que hacemos es remove select. Y lo que hace es devolvernos a este paso. Aquí podemos ver selección de columnas. Entonces ya en este punto no nos debería aparecer lo que es unidad ejecutora. Si la buscamos acá, no aparece unidad ejecutora. Si queremos ver el paso donde sí está, vamos y seleccionamos el otro paso. Y aquí vemos que aparece unidad ejecutora. Por ahora, vamos a dejarlo así. Otra cosa que podemos hacer es cambiarle los nombres, porque realmente estos nombres no son nada amigables. Un ID contrato, podríamos decirle, no sé, identificador de contrato. Entonces lo que hacemos es rename column y lo desplegamos de este lado. Y renombramos las columnas a como nosotros deseemos. Por ejemplo, fecha, vamos a ponerle fecha por en mayúscula. Fecha. Aquí en contrato, vamos a ponerle ID contrato. Identificador contrato. Jurisdicción. Proveedor. Para que sean un poco más amigables a la vista. Tenemos el quit. Importe. La verdad que la herramienta nos permite hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Y generalmente uno va aprendiendo también sobre la práctica, ¿no? La idea es que al usarla nos preguntemos, ¿y qué pasa si le doy aquí? Capaz y lo rompemos, pero a veces esa es una de las maneras que tenemos para aprender.
Entonces, bien, ahí tenemos todas las columnas que tenemos disponibles, ya le cambiamos nuestros nombres. Una pregunta por aquí por el chat. ¿No se puede un uppercase a las columnas? Sí. Bien, ejecutemos un uppercase a las columnas. A ver si el uppercase está por acá. Group by dash. Transformar columnas. Vamos a ver si es este. Como les comenté, bueno, también voy aprendiendo con ustedes, así que ahí vamos probando a ver qué sale. Bueno, tenemos esta opción de transformar columnas. Esto generalmente se utiliza para cálculos. Yo creo que esa parte del uppercase vamos a dejarla para otra fase importante que tenemos dentro de nuestro flujo, y así generamos aquí lo que es nuestro data flow, ¿sí? Bien, tenemos esto. Vamos a hacerle el save data, save dataset. Y aquí nosotros definimos dónde lo vamos a almacenar. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de características que podemos asignarle. Por lo menos la fecha la podríamos cambiar si nosotros no queremos, pero no. Este es un atributo. Verificamos que todo lo que sea numérico, por lo menos el importe, que es una cantidad, es una medida. Lo que te hace las medidas es que te permite agruparlas para tú obtener un total de valores. Bien, podríamos tener que yo quiero la suma, quiero que me haga un count del importe, o sea, cuánto yo consumí en dinero, un average. Hay muchísimas cosas para hacer acá. Y bueno, otra de las cosas que tenemos es cómo lo queremos guardar dentro de nuestro dataset. Vamos a colocarle compras, data flow. Y aquí le decimos dónde lo queremos almacenar. Era lo que les comentaba de una de las características buenas que tiene esto, es que yo, por ejemplo, podría guardar este data flow en mi base de datos si así lo quisiera. Y ahí le daríamos a conexión database. Es importante que si queremos escribir sobre la base de datos, la conexión debe existir creada acá, o podemos crearla, pero debe tener un usuario con permisos de escritura sobre la base de datos, bien sea admin o alguna persona con los privilegios suficientes. Finalmente, le damos salvar para que se nos guarde. Salvar. Y nos pregunta cómo vamos a salvar el data flow. Bueno, realmente este es el nombre del dataset. Lo siento, dataset. Y cuando lo salvamos como data flow. Sé que es un poco confuso, pero al final lo que hace el data flow cuando lo ejecutamos, le damos run data flow. Lo que hace es que nos genera un dataset para poder crear nuestro proyecto. Vamos a esperar un poco que se está ejecutando. Y ahí ya habríamos creado lo que es nuestro data flow y nuestro dataset. Bien. Si vamos a la parte de data, veríamos que tenemos un data flow creado y tenemos ahora nuestro nuevo compras dataset. Aquí tenemos diferentes características. Dentro de esto, por ejemplo, podríamos inspeccionarlo y ver, bueno, tenemos nuestro compras data flow. ¿Cuál es el source y cuál es el target? Está diciéndonos que su source, su fuente de donde se crea el dataset, es compras, el archivo compras, que es un XLS, aquí vemos el iconito, y el tamaño que tiene, el tamaño que pesa. Y el target, que es el destino, lo que hace es generarlo, un archivo plano, que es un compras dataset, que fue el que nosotros generamos. Ahí tendríamos las características. En secuencias, lo que hacemos es utilizar un data flow. Entonces vamos a crear secuencia. Esto aplica para el caso de que tengamos múltiples data flow. Por ahora tenemos uno solo, pero igual para que veamos que es súper sencillo, lo que hacemos es colocarlo en esta parte. Y bueno, ahí podríamos cambiar el orden si tuviéramos otro data flow. Y lo que hacemos igualmente es salvarlo y ejecutarlo. Esto, la secuencia como tal, lo que hace es ejecutar el data flow. Si yo simplemente guardo el data flow y no lo ejecuto, vengo y corro mi secuencia y ya él me crearía mi dataset. Capaz es un poquito chino, pero poco a poco la práctica te va llevando a entender un poco más esto. Bien, algo que quería mostrarles, que a mí me pareció súper interesante, es esto,
Acá tenemos la que trata del visualizar, preparar y aprender más sobre la parte de Academy. Vamos a quitar esto un momento. Acá, por ejemplo, tenemos la parte de explorar data en Analytics. Todo este tipo de cosas, cuando nosotros le damos clic, nos redirecciona. Y aquí, por ejemplo, como ven, nos aparece un video de cómo ejecutamos estas partes. Si cuando nosotros vamos a la parte de Learning, lo que tenemos es nuestro manual y no entendemos mucho, podemos irnos más a la parte visual y en Home hacemos clic sobre el icono que nos dice que es un video y él nos lleva al paso a paso de cómo se explora la data. Esto me parece súper interesante. Bien, volvamos a la herramienta. Otras cosas que tenemos, hay uno de los links que nos lleva, miren, aquí nos lleva a conectar una data. La verdad que es muy, muy dinámico. Volvamos a Home. Bueno, si nosotros quisiéramos añadir un nuevo proyecto que no tengamos, aquí por ejemplo, yo tengo un archivo creado, que es un .dba. Este archivo nosotros podemos exportarlo como un archivo, le damos File, y aquí hablamos un poco de lo que yo les comentaba de la parte de la seguridad del archivo. Más allá de que lo tengamos local en nuestra máquina, nosotros podemos decirle, esto vamos a guardarlo como proyecto, podemos decirle que nos los guarde con una clave para que solo pueda acceder la persona que tenga esa clave. Proyecto export, le voy a poner. Aquí podemos definir si queremos que incluya la data o no. Esto de incluir el connection credential, esto aplica cuando nuestro set de datos con el que creamos el proyecto es una conexión a una base de datos. De lo contrario, no necesitan habilitarla. Entonces aquí le decimos que queremos incluir la data y le decimos el password. Vamos a ponerle test1. Y le damos salvar. Ahí nos dice que ya está exportando. Y cuando se termina de exportar, pues ya no aparece la pantalla. Bien. Aquí nos dice en qué ruta yo voy a exportar mi proyecto. Vamos a decirle aquí en Workshop. Y nos genera, como vemos, nos genera un archivo .dba que lo que hace es comprimir toda la información referente al proyecto. Y lo guardamos allí. Save. Y ya quedó guardado. Si yo, por ejemplo, quisiera importar un proyecto, también es bastante sencillo. Me voy a Create Project. No, aquí no es. Ya va. Volvamos atrás otra vez. Catálogo. Don't save. Esto es para crear un nuevo proyecto. Importar proyecto. Aquí sí es. Y igualmente podemos arrastrarlo si tenemos abierta la carpeta o podemos seleccionarlo. Entonces yo le digo que me exporte project.dba. Importar. Y ahí me va a decir, como yo le coloqué una contraseña, me va a decir, dime cuál es tu contraseña, que era test1, creo. Y me dice que el proyecto ya existe. Bueno, realmente como exporté el mismo proyecto, él lo que hace es que toma las conexiones y todo ese tipo de cosas, y si yo lo vuelvo a importar, no deberían existir esas conexiones. Aquí le damos que OK y ya lo vuelve a subir nuevamente. Realmente el proyecto existe, pero con otro nombre, por eso nos arroja esa alerta. Ahí demora un poquito en cargar, pero ahí va. Bien. Y nos dice que se importó correctamente. Ahí va cargando. Y ya tenemos nuestro nuevo proyecto. Y nos lo discrimina por fecha, si quisiéramos ir viendo en el tiempo, es cuando yo creé el último proyecto. Nosotros vamos y pues lo buscamos allí. En Home también tenemos una de las propiedades que es para buscar este search. Entonces, yo puedo escribir una palabra y él lo que haría es que me iría a buscar dentro de un proyecto, dentro de una conexión, un dataset, un dataflow, una secuencia, un script o un modelo, según la palabra que yo le coloque. Por ejemplo, si buscamos export, presionamos Enter, ahí nos arroja el proyecto que se llama export. Esto también está bastante interesante. Tenemos la parte de sort by, esto es para ordenar
Lo podemos ordenar según el nombre, el tipo, la fecha de modificación o el dueño. Tenemos múltiples propiedades. Ahora bien, vamos a crear un proyecto en base a nuestros datasets. Un proyecto. Ahí sí vamos a crearlo. Bien. Nos dice que seleccionemos cuál va a ser nuestro set de datos. Vamos a utilizar el que creamos en Data Source. Datasets, perdón. Bien, ahí lo tenemos cargado. Ahí están todos nuestros atributos. Vamos a la parte principal, que es la de preparar. En la de preparar, como les comentaba, es todo lo correspondiente a los datos. Tenemos una pregunta en el chat, consulta, si yo importo tu proyecto también debería tener el archivo .xls del cual se obtiene la data. Sí, dentro de las características que tiene, es que viste que hay un checkcito que dice incorporar data. Si tú le das incorporar data, él te carga el archivo XLS dentro del proyecto. O sea, cuando tú exportas nuevamente el proyecto, él te genera un dataset que es tu XLS y te genera tu proyecto. Bien, ok. Esta es la parte de preparar. Tenemos una parte de diagramas de datos, que lo que podemos ver es nuestro archivo, o podríamos incorporar un archivo nuevo. Vamos a incorporar el otro archivito. Le damos a clic más e incorporamos el compras. En realidad tiene la misma información, pero solo para mostrarlo, igual lo eliminamos. Bien, ahí se cargó. Y la verdad que la herramienta, yo pienso que es muy inteligente. Ella determina cuál es el patrón de relación. Obviamente el archivo es igual, así que él selecciona por el nombre de las columnas o por el tipo de información que contenga cuáles son los campos que corresponden a cada set de datos que hacen el match. Por ejemplo, supongo que fecha corresponde a fecha. Si a lo mejor genera una relación que es incorrecta, que podría pasar, ¿por qué no? Lo que hacemos es simplemente cambiarlas. En este caso ahí fallaría, así que devolvámoslas a fecha. Bien. Y él selecciona todas las que hacen el match. Podría añadir otros más, la verdad que esto es súper genial. Bien, aquí, ¿qué nos hace? Nos incorpora el nuevo set de datos, que podríamos abrirlo y lo veríamos acá. Dentro de la inteligencia que tiene la herramienta, que es muy potente, es que ella identifica todo el tipo de datos que tú tienes adentro de él. Sorry. Identifica el tipo de datos que tienes adentro de tu dataset y te da sugerencias en base a él. Por ejemplo, acá que tenemos una fecha. Vamos a hacer esto con el dataset con que nos vamos a quedar. Nosotros tenemos una fecha y él lo que va a hacer es que en este link de recomendaciones nos dice qué tipo de procesamiento le podemos hacer a ese tipo de datos. Bien. Yo quiero crear una nueva columna que me extraiga el día de la semana. Entonces yo le digo si me interesa o no me interesa. Si yo hago clic acá, me dice esta acción requiere adicionar un mensaje. Ok. Ahí va a recargar los datos y nos genera una nueva columna donde nos indica a cuál día de la semana corresponde esa fecha. Eso es súper útil si queremos hacer análisis, por ejemplo, que queremos sacar de la fecha, una fecha timestamp, mira cuál es la hora en la que se me ejecutó un procedimiento, o cuál fue el día de la semana donde yo lo ejecuté. Igual, como les comentaba, nos va apareciendo el 13, todo el tipo de cosas. Importante recordar que cuando hagamos este tipo de cambios, tenemos que decirle aplicar script. Si no, no se nos almacena ese cambio en el dataset. Por ahí teníamos pendiente hacerle un uppercase a nuestras columnas, que nos pidieron por acá. Este es el otro tipo de cosas que está bueno, porque si nosotros generamos el data flow y se nos olvidó, no sé, yo quiero hacerle otro procesamiento a las columnas. Bien, podemos venir hasta acá y nosotros decirle, mira, haznos el cambio, por lo menos aquí. Ven que tenemos palabras que están en mayúsculas y otras en minúsculas. Entonces, bien, podríamos decirle, hacemos clic acá y le decimos uppercase. Y ahí ya tendríamos todo en mayúscula. Eso depende de lo que querramos ir viendo. Vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a quitarla. Vamos a quitarla. Otra cosa buena es que, por ejemplo, si tenemos un importe, por el nombre ya sabemos que esto va atado a una moneda. Puede ser un monto en dólares, en pesos, en cualquier tipo de moneda.
Bueno, nosotros tenemos muchas características acá. Cuando hacemos clic en importe, ven que se nos cambia, se nos van cambiando el tipo porque va atado a esa columna particularmente. Entonces, por defecto, nos dice que el nombre es importe. Aquí no se puede editar, que es medida. El tipo, decimos que es numérico o es texto. Y el tipo de agregación que podemos ejecutar. Esto es lo que vemos en la parte de configuración. Si nosotros le damos a este icono que corresponde a medida, nos dice cuál es el formato asociado a esa medida. Por default, él lo toma que es un número con 2 decimales, que es el auto. Pero yo bien podría cambiarle. Ya, bueno, importe corresponde a una moneda. Le doy currency y él me cambia. Yo le puedo decir, ay, no, mira, no es USD, es peso argentino. Le doy peso argentino. ¿Cuántos decimales quiero utilizar? Si quisiera utilizar decimales. Y si yo quiero abreviar. Esto de abreviar es, por ejemplo, cuando tú tienes un montón muy grande que son millones. Nosotros podríamos decirle, bueno, sí, quiero que me lo abrevies. Y te lo tomaría como K o como M, como kilos millones. Y le damos a aplicar. Y ya ahí tenemos nuestro cambio. Vamos a esperar que se cargue. Hasta ahora vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que es la parte de preparación de los datos? Bueno. Veamos. Chat. Consulta. Si yo importo tu proyecto. Ah, no. No, por ahora bien. Genial, genial, genial. Qué bueno que vayamos bien. Ok. Acá lo que podemos hacer es, si no nos interesa, quitar nuestro dataset. Ay, no, me confundí, este dataset no es. Ya va, nos llegó una cosa al chat. Dataflow permite correrse por línea de comandos para actualización. Mira, dependiendo de las versiones. O sea, por acá, como lo tienes desktop, no. Pero por otras versiones, tú bien podrías, no sé, tuvimos un caso puntual de que había un proyecto donde los datos venían extraídos de un proceso de DoD, de extracción de data, Oracle Data Integrator. Entonces lo que hacíamos era ejecutar un comando que nos permitía ejecutarlo o limpiarle incluso el caché. Ese tipo de cosas lo puedes hacer, pero para otras versiones, para la desktop no. Ok, acá vamos a eliminar esto. Podemos decirle remover del proyecto. Esa es otra cosa importante. A veces aparece la opción de delete o remover del proyecto. Si nosotros queremos eliminar el dataset solo del proyecto, le decimos remove from project. Si no, nos lo elimina de la aplicación, de la herramienta como tal. Eso es muy importante. Si volvemos a Data Diagram, vemos que va a quedar únicamente uno solo. Vamos a guardar este proyecto para irlo trabajando y le damos Save As. Y aquí le decimos Proyecto Workshop. Y lo guardamos. Aquí, por ejemplo, vemos que nos aparece la ruta donde lo vamos a guardar. Como les comentaba, tienen diferentes cambios dependiendo de las versiones. Si tuviéramos una versión on-premise o cloud, nos habilitan otros folders acá, como por ejemplo, compartir carpeta compartida, que es para que todas las personas que tienen los permisos puedan verlas. En nuestro caso, como es desktop, únicamente tenemos nuestra carpeta personal para visualizarlo. Bien, ya tenemos nuestro set de datos listo. Podemos trabajarlos. Identificador. Todo bien. Otra cosa que podemos hacer es podemos cambiarle los valores. Por ejemplo, yo quiero cambiar unidad, unidad y unidades. Entonces yo le digo un replace. Esto al final lo que hace es buscar una serie de funciones que tiene incorporada la herramienta y las aplica para tú poder cambiar esas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, te dice string to replace. ¿Qué es lo que va a buscar y por qué lo va a reemplazar? Si yo le digo que me busque unidad y quiero que me deje UN para abreviar, entonces yo le digo qué tipo de match hace para conseguirla. Por ejemplo, acá por el valor, vieron que me devolvió y me cambió.
o puedo usar expresiones regulares si yo quisiera cambiarla. Por ejemplo, si tengo valores nulos, también puedo hacerlo. Le hago un if null y ya me lo devuelve. Como es muy, muy sencilla la herramienta, pueden utilizarla si saben muchísimo o si saben muy poco. Ahora que ya tenemos nuestro set de datos creado, vamos a la parte visual, a la parte de la creación de las visualizaciones. Ok. Acá, en la parte de Visualize o visualizar, lo que tenemos son diferentes canvas. Los canvas vendrían siendo como páginas del proyecto. Sí, yo podría decirle acá, podemos renombrarla. Esto es inicial. Página inicial o página home, como quieran llamarle. Y aquí podríamos decirle que es detalle. Y ahí tendríamos diferentes capas. Para nosotros crear las visualizaciones, seguimos hablando de la inteligencia de la herramienta. Ella determina más o menos el tipo de dato que tú quieres ver y cómo lo quieres ver. Por ejemplo, si yo quiero ver el importe que corresponde a una unidad específica, quiero ver cuánto gastan por cada unidad. Yo lo que hago es que lo despliego y él me dice, ah, bueno, te es más fácil visualizar esa información para tú compararla por tipo de gráfica. Y ahí ya tú tendrías, ah, bueno, la unidad que mayor importe tiene es esta. O bien, podríamos hacer que quisiéramos cambiarla. No, mira, me conviene más tener una tabla. O hagamos algo mejor. Podemos duplicarla para tener mayor detalle. Podemos duplicarla, hacemos control C, control V. Y hacemos dos gráficos, uno de barra y uno de tabla. Y así pudiéramos ver lo que es el detalle de esta visualización. Podríamos cambiarla. Sí, así. Y ese tipo de cosas. Cada gráfico tiene una propiedad incorporada, por lo menos el tipo de gráfico tipo barra. Vemos estas características que podemos configurarle. El título siempre nos los va a colocar por default, que va a ir atado a los atributos que seleccionemos en nuestra visualización. Por ejemplo, aquí nos dice importe by unidad de medida. Podríamos cambiarlo y customizarlo. Decirle, bueno, si yo quiero ver importe por unidad. Por unidad. Damos enter. Ahí, importe. Importe, a ver si importe por unidad. Tiene muchas características para poder configurarles. Bien, por ejemplo aquí sería bueno colocar eso que les comentaba de abreviar el tipo de datos, porque ver 10 millones, 5 millones con ese montón de decimales, pues como que no es nada amigable a la parte visual, pero podríamos ir hasta acá, a la parte de la medida como tal, y de colocar el formato del número. ¿El formato del número? Sí, aquí. Bueno, aquí es moneda. Esta ya la tenemos definida. Pues acá. Ya les digo. Vamos probando. ¿Dónde está? Forma numérica. Título. Creo que es en medida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Importe. Es importe. Nivel de dato, no. Nivel de fuente, no. Número de formato. Currency. Number. Ahora sí, es acá, sorry. Como les digo, esto es cuestión de ir probando, a ver qué va saliendo. Es tipo currency y aquí le decimos que nos abrevie. Ahora sí. Y aquí nos va abreviando la información. Con esos decimales queda muy feo, entonces le quitamos los decimales, le decimos que no queremos decimales. Y ahí ya tenemos Argentina, 40 millones de pesos argentinos. Y el mayor detalle lo vemos en nuestra tabla. La verdad, en la parte visual siempre hay que ir jugando un poquito a ver cómo se va viendo mejor, podemos ajustarlo, más pequeño, más grande. Tenemos cosas como, por ejemplo, para incorporar colores. Si nosotros quisiéramos que nos indique el importe según la unidad por color. Entonces arrastramos unidad hasta color
Y ahí nos cambiaría y nos traería lo que es una leyenda. Con esto podemos jugar muchísimo. Si quisiéramos quitar la leyenda, pues vamos a la configuración en nuestro panel y le diríamos la leyenda que está predeterminada para que salga, le ponemos none y ya desaparecería. Otra cosa con la que podemos ir jugando también es con los colores. Esos colores no son tan amigables a la vista. Entonces nosotros podríamos hacer lo que es una paleta de colores, establecer una paleta de colores para nuestros reportes. Entonces aquí le daríamos clic en la visualización que queremos cambiar, hacemos clic, color, y se nos dan una serie de opciones que podemos seleccionar. Podemos resetearla, si queremos que él siga determinando la visualización, si nosotros la cambiamos, o podríamos decirle que queremos asignar los colores que queremos. Aquí, por ejemplo, esta es la que trae por default la herramienta. Si nosotros la cambiamos, yo le digo ahora que quiero que mi default sea esta, ahí quedaría, pero si yo quiero resetear los colores, pues nada ha pasado. O podríamos también crear paletas de colores para nosotros, customizadas. Hacemos clic en default, ahí, ya va, done, y le damos en resetear colores, no, reset shapes, color, administrar colores. Bueno, tenemos una opción que es para que podamos, ay, se me va para allá, volvamos a salir. Acá, colores, administrar, y aquí, ok, no quiere. Pero bueno, tenemos una serie de paletas de colores que podemos ir seleccionando si no queremos utilizar esa, y le damos done y ya él aplicaría ese cambio. Y bueno, así podemos ir jugando un montón con las visualizaciones. Realmente no me convence tanto como se ve. Vamos a ver qué información importante podríamos añadirle. Bueno, podríamos seleccionar que queremos ver por jurisdicción cuánto compraron, en qué medida y cuál es la descripción que equivale a eso. Y lo que hacemos es arrastrarlo para acá y pues ahí tendríamos una nueva visualización. Estas visualizaciones uno puede jugar muchísimo con ellas, si de alguna manera no las entendemos. Generalmente las tablas suelen ser mucho más visuales. Aquí lo que podremos ir es jugando con dónde las queremos ver, cómo las queremos ver. Lo que hacemos es arrastrarlas dentro del lienzo y ahí va determinando. Bueno, ahí nos va abriendo. Tenemos pivot o tenemos tipo tabla. Hay unas tablas dinámicas y unas tablas que no son dinámicas. Entonces aquí ya tendríamos lo que es nuestro título de nuestra tabla. Y vamos viendo, bueno, para Ministerio de Salud, aunque así no se entiende tanto. Tenemos jurisdicción, compró qué cantidad, en qué medida y cuál es la descripción. Mucho mejor así. Bueno, en el Ministerio de Hacienda compraron 12 unidades de toallas. Voy a poner este más arriba. Se va mostrando. Y este, si lo ponemos más para acá. Exacto. Así se pueden ir jugando con las visualizaciones. La parte visual, la verdad, hay que ponerle amor, ver cómo lo queremos ver, que se nos sea la información mucho más comprensible. Otra cosa que les comentaba, podemos duplicar este lienzo si así lo queremos, duplicar el lienzo si necesitamos una información particular y eliminamos lo que no nos convenga. Vamos a eliminar estas dos visualizaciones y les muestro cómo hacemos para exportar una tabla. Aquí vamos a darle eliminar visualización y acá eliminamos esta visualización también. Delete visualización. Y aquí nos quedaría solo esta tabla. Si queremos exportarla para que cualquier persona que quiera verla, lo que hacemos es, le damos acá, o vamos a mostrarle un poco lo que es la parte del narrate. En narrate, como les dije, lo que hacemos es tomar un sprint
un screenshot, ¿sí? Un screenshot de lo que tenemos en nuestra parte de visualizar. Ahí están cargando todas nuestras pantallas que vendrían siendo nuestros canvas o nuestros lienzos. Y lo que hacemos es que cuando carguen, los arrastramos. Todo esto es muy sencillo porque lo que te permite es que es tan dinámico que tú puedes ir jugando un poco con lo que quieres ver, cómo lo quieres ver. Aquí, por ejemplo, yo quisiera tener nada más la de la copia, para tener solo la tabla. O vamos a colocar las dos. Vamos a colocar las dos. Y ahí tendríamos. Si nosotros quisiéramos hacer una presentación con algún cliente para mostrarles, lo que hacemos es que vamos a la parte de Narrate y lo colocamos en modo presentación y lo vamos presentando. Y para exportar, cerramos acá. Lo que tenemos es que vamos a la tabla que queremos exportar y le damos en acá, exportar. Y le decimos que es file. Ah, bueno, mostremos un poco las opciones. File, email o print. Puede mandarle por un email, pero tienen que configurarla. Para exportarle como un archivo, como es una tabla, podríamos generar un .csv. Proyecto workshop.csv. Y aquí le decimos que va a incluir. Esto lo que nos va a generar es un archivo. O sea, vamos a tener un .csv, nada más. Podríamos decirle que nos incluya solo la vista activa u otras vistas. Por ejemplo, por el tipo de que es de tabla, solo nos dice que la vista activa la podemos exportar y le damos a salvar. Indicamos la ruta. Vamos a poner aquí proyecto. Proyecto y lo guardamos con .csv. Y ahí él se descargaría. Si nosotros fuéramos a nuestra parte, tengo mi carpeta de proyectos, y lo abrimos, lo que nos debería mostrar en nuestra pantalla es lo que contiene esa tabla que acabamos de exportar. Vamos a abrirlo. Ah, ok. Te quería decir que estábamos viendo tu explorador, que no estábamos viendo, ahora está abriendo el Excel, ¿eh? Ajá, bien. Lo que exportamos fue un .csv y aquí tenemos la información en nuestro .csv. Entonces eso es en caso de que queramos exportar una tabla. Y ahí nos dice que ya fue guardada. Bien. Vamos a nuestro proyecto y aquí tendríamos nuestro proyecto. La verdad que se pueden hacer muchas cosas dentro de estos proyectos. Yo les mostraba que hicimos lo que fue la parte de hoy. Oh, no se me guardó. Incorporamos unos nuevos gráficos como extensiones. Esas extensiones las podemos ver acá. Seleccionamos de este lado y en la parte de visualizaciones. Y en las visualizaciones tendremos las que incorporamos, que en nuestro caso yo incorporé esta 50 títulos, que esta no estaba, que aquí lo que nos permite es arrastrar una medida. Vamos a incorporarle nuevamente un dataset. Bien, compras. Yo quiero decirle que por medida, él me muestra la cantidad y aquí tengo diferentes parámetros. Por ejemplo, podríamos configurarle todo este tipo de cosas que tenemos acá. Cambiarle que sea custom. Importe en pesos. Bien. Prueba. Extensión. Y así vamos jugando con el tipo de cosas que queremos visualizar. Podríamos definir el background, si nosotros queremos que estén en ese color, podríamos cambiarle el color, decirle que sea transparente. Aquí nos selecciona el color y le damos OK. Bueno,
Podemos seleccionar qué tan transparente queremos que sea, muy transparente o poco transparente. Pudiéramos incorporarle imágenes, esto era lo que les comentaba, de que puede acceder mediante una URL a una imagen o por un archivo. Yo, por ejemplo, me bajé un archivo de Juaney, lo buscamos en mi carpeta de workshop, acá están datos. Juaney, aquí está. Y ahí tenemos que le incorporamos a nuestro importe Juaney. Claro, con los colores hay que ir jugando un poquito para que se vea más amigable. Pero bueno, tenemos ese tipo de configuraciones que podemos irles haciendo a nuestros gráficos. Hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna consulta? Aquí podríamos ver, no guardemos esto, vamos a ver uno de los proyectos que exporté, que son los que trae por default cuando tú descargas la herramienta. Bueno, estos son el tipo de visualizaciones que tenemos, que son un montón. Todos estos son nuestros canvas. Aquí tiene problemas con la fecha, habría que configurarla. Por eso arroja ese query error. Lo que hacemos es salvarlo. Y en el narrate vemos todo eso como una presentación. Esperemos un poco que guarde. ¿Hasta ahora alguna consulta en particular? Vamos a verificar aprovechando, ¿sí? Perdón, aprovechando que tuvimos hace un mes y algunos días más quizás una presentación acerca de Power BI, Sí. tiene semejanzas, ¿no? Basado en que es Business Intelligence, si bien imagino habrá algunas diferencias, pero digamos, el concepto es el Business Intelligence, ¿no? Para la presentación de datos. Así es. Sí, la verdad que Power BI también es una herramienta bastante poderosa. Yo me subí al workshop porque quería ver, de hecho por ustedes, por Juaney, el año pasado en el plan de capacitaciones, me otorgaron una capacitación por Power BI y son dos herramientas muy, muy poderosas a la hora de analizar datos. Fíjate tú, por lo menos esta que mostramos aquí, tiene un mapa incorporado donde tú puedes ir viendo por qué país es más óptimo, cuánto es el ratio. O sea, a nivel de datos, puedes conocer tu información de una manera mucho más amigable y que sea entendible para una persona del negocio. ¿Sigues ahí? Sí, estoy. Estoy teniendo problemas con el internet y tenía la duda de si todavía seguía ahí. Sí, perdón. Sí, está un poco inestable mi conexión a internet. La mía está igual. Bueno, bien. Ahí tenemos todas las visualizaciones que nos trae por defecto. Realmente por ahí también uno puede alimentar la imaginación con esos ejemplos de proyectos que nos trae la herramienta, como para ver qué podríamos hacer a la hora de visualizarlos. Vamos a verla por el narrate. A la hora de nosotros hacer una presentación o incluso exportarlo, nosotros podemos configurarle ciertos patrones como que nos oculte la página, el título, la descripción o se las incorpore. La verdad que es una herramienta muy, muy dinámica. A esperar que cargue un poco y los ponemos en modo presentación. Uno de los mapas que veíamos en esas presentaciones son las que trae por default cargados la herramienta de la página oficial de Oracle. Podríamos bajarnos todo lo que son nuevos proyectos que hay disponibles. Podríamos bajarnos las extensiones e incluso podríamos descargar otros mapas de otros países o unas visualizaciones con esos mapas. Y bueno, finalmente tendríamos este que está acá.
va siendo mucho más dinámica la manera de entender. Podemos aplicar filtros en nuestras visualizaciones, como para, si tuviéramos unas empresas diferentes y queremos que vean información por cada empresa, pues podríamos filtrarlos por esas empresas. Tiene mucho, mucho potencial. Agustín, ¿qué te ha parecido la herramienta? Muy puntualmente, muy interesante. Estoy, digamos, muy interesado en toda esta temática. Estoy haciendo un comentario, no te lo adelanté, pero bueno, mi tesis sobre Data Science y People Analytics, que es, bueno, la analítica, pero aplicada a la gestión de recursos humanos. Así Wow. que, digamos, me pareció muy interesante. Bueno, asociado a ese Más, tipo de cosas, te comento que, por ejemplo, hay una página que yo suelo utilizar por el gobierno de la ciudad. ujú. Tienen una página que es de datos, donde tú puedes descargar datos. Tiene un múltiples dataset que tienes información de recursos humanos, de muchísimas cosas que te las puedes descargar ahí si necesitas, por lo menos entrevistas y ese tipo de cosas para tu tesis, que las puedes cargar en Data Visualization. Yo, por ejemplo, la data del curso me la bajé de esa página. Bien, bueno, muy interesante esto que me decís, me sirve mucho. Sí, es un análisis de un caso, después si querés profundizo un poco más, pero volviendo a tu pregunta, me parece muy, muy atractiva la herramienta en cuanto a presentación de datos y transformar, ¿no? Que ese es el desafío que mencionaste durante la primera etapa, transformar los datos en información. Ese es el desafío, me parece. Ahí, ahí les comparto la página por si quieren bajarse datos para jugar con la herramienta. Bueno, hasta ahora, esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, si quieren que mostremos algo, que veamos, pues me dicen y lo vamos viendo acá. Bueno, aprovechamos estos minutos para canalizar preguntas, puede ser a través del chat o de manera verbal. Sí, ya pueden, pueden hablar. Qué bueno que les gustó, la verdad. Y bueno, lo importante de todo esto también es usar este tiempo para generar nuevos conocimientos que nos hagan crecer como profesionales y también mantengamos un poco la mente ocupada. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, parece que por ahora no están agradeciendo y felicitándote. Viene una pregunta de Derwis Mejías. Muchas gracias. ¿Se pueden bajar vistas nuevas? Sí, con las extensiones puedes bajar vistas nuevas. Acá, vamos a ver si lo encontramos en Home. Hay un link que nos lleva, vamos a salvarlo para que quede ya. Vamos a ir a la página de Home que tiene varios links, a ver si encontramos el de las extensiones y ese tipo de cosas. Lo bueno de la herramienta también es que está bastante documentada. Tienen páginas de Help Oracle y ese tipo de cosas cuando adquieren sus productos que les dan soporte. Así que por allí, si tuvieran algún inconveniente, también pueden consultarlo. Esto también atado a las versiones que tengan disponibles. Dataset, de la sección de Machine Learning, hay uno de estos links, no recuerdo cuál es, vamos a ver si lo encontramos, que nos lleva a una sección de cómo utilizar todas las áreas incorporadas dentro del BI. ¿Cuál será de todos? A ver si oculté algo aquí. Machine Learning, Started, Exploring Data. Entonces, Create Connection, Create Your Data.
Bueno, esta es la página de descarga que les comentaba. Cuáles son las características, los requisitos para poder bajar la versión desktop. Resource. Bueno, muy bien, sí, creo que es la misma que se ha compartido al inicio, ese mismo Y enlace. esta fue la que nos pasó el chico. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, aprovechamos a canalizar las últimas preguntas, ya estamos llegando al horario de cierre. Ahora siguen agradeciéndote. No, está muy bien. Y si puedes mostrar nuevamente, Machine Learning, lo que estabas respondiendo a Ivette Guevara, sí. ¿No? Por ejemplo, acá en la documentación tienes muchas partes de cómo se aplican los modelos. En la página oficial de Oracle tienes muchos links de cómo aplicar el Machine Learning. Tienes una parte incluso de extensiones, que no me las bajé, pero están buenas, que se llaman Explain, que lo que hacen es que tú colocas, por ejemplo, si tú introduces en tu reporte, en tu visualización, una descripción por fecha, Explain lo que hace es que te abre el detalle de todo ese dato que tú tengas ahí. Es una herramienta demasiado inteligente y poderosa. Dice, por ejemplo, tantas personas aplican a esto. Parece una persona más. La verdad que por lo menos, Agustín, para tu tesis, si te gustaría, puedes probar muchas cosas interesantes de la inteligencia con eso. Bien, bueno, te voy a contactar seguramente y voy a probar voy a descargarme esta app como para empezar a probar un poco. Bien. Bueno, cualquier consulta, igual pues también está mi mail, por ahí me pueden preguntar. Mira, acá dice, pues la tratamos. Tu mail, bueno, después compartimos, Ivette, los datos de Maggie. Si Maggie, si está de acuerdo, después hacemos extensivo tu correo a Ivette. En tal caso te puedo hacer llegar alguna consulta. Ahí está. Sorry, puse el que no era. Ese es el otro, el interno del trabajo. Les paso el que sí es. Este. Bueno, muy bien. Bueno, Maggie, te queremos agradecer, digamos, del área de recursos humanos. También agradecimos a nuestros colegas de PS, de Professional Services, por organizar esta a todos los participantes también agradecerles por estar presentes y colaborar, digamos, con sus preguntas, sus consultas. Les avisamos que vamos a hacerles llegar una encuesta, como solemos hacerlo al final de cada actividad. Y bueno, también los invitamos a todos, ponemos de ejemplo a May y a todos los expositores que estuvieron durante esta primera parte del año exponiendo. Los invitamos a todos también a contactarnos si es que tienen ganas de participar de exponer workshops o temáticas en las cuales ustedes sean especialistas y quieran compartirnos con el resto de los compañeros de trabajo. Así que bueno, May, muchas gracias nuevamente y te despedimos con un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, digamos, a la distancia. Desde acá creo que en nombre de todos te aplaudo, hago llegar mis palmas, así que bueno, estamos en contacto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a ustedes, a Juanay por la oportunidad, y mi recomendación es que se atrevan a dar el workshop. Yo estaba muy nerviosa, pero siento que aparte de tú compartir tus conocimientos, también aprendes, porque hay muchas cosas que bueno, es dar y dar, ¿no? Más allá de que el ponente sea el que hable, con lo que va mostrando también va potenciando y afianzando sus conocimientos. Entonces eso está bastante bueno. Así que bueno, un placer y gracias a todos por Estás muy segura y pudiste responder todas las preguntas, ya te lo había dicho durante el corte, se te notaba muy segura, digamos, en cuanto a la transmisión de tus conocimientos. Me alegra. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, damos por finalizada la actividad. Luego vamos a estar compartiendo el video y la presentación de Maggie en las distintas redes de comunicación y sociales que maneja Buenay. Muchas más gracias, Maggie, nuevamente. Gracias, buen día. Damos por finalizada la actividad. Chao, hasta luego, muy bueno, ¿eh? Chau. Chao.